Esta mañana yo quiero enseñarle a la iglesia sobre el poder de las primicias. Así le he puesto el título. ¿Y qué es eso, pastor? Hoy te voy a enseñar. Yo sé que hoy, al final, vamos a tener un acto especial, ¿verdad? Si tú miras, para los que son visita por primera vez y a los que no conocían de esto esta mañana, estamos celebrando las primicias. Yo te voy a enseñar, te voy a invitar que vayamos a Levítico, capítulo 23, versículos 10. Levítico 23, versículo 10. Dice la palabra del Señor: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, diga conmigo, seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Es importante enseñarte qué son las primicias en la Biblia. Este concepto de las primicias tiene sus raíces en los tiempos bíblicos, cuando la sociedad era una sociedad agrícola, agraria. La época de la cosecha entonces era importante, porque cuando el duro trabajo que los agricultores durante todo un año se reflejaba cuando comenzaban a dar sus frutos. Qué hermoso el agricultor preparando la tierra, arándola, quitándole los rastrojos, poniendo la semilla y esperando. Porque ahí es por fe, ¿verdad? Esa fe se manifiesta. Pone la semilla y tú tienes fe de que esa semilla va a crecer y que esa semilla va a dar fruto. Amén. Y ellos querían ver la cosecha que habían sembrado, expectantes. No sé si a ti te ha pasado. Mi padre fue agricultor y ganadero, y yo veía con qué expectativa él, al final del tiempo de la cosecha, llegaba gozoso con las mazorcas, con los frijoles, qué sé yo, lo que él cultivaba, y era un agradecimiento especial a Dios por tener el producto de la tierra. Amén. Ahora, ¿qué hace Dios entonces con su pueblo? Y aquí estoy hablando del pueblo de Israel, pero nosotros somos injertados en ese tronco ahora. Somos el pueblo de Israel también, ¿verdad? Y Dios llama a su pueblo a que le trajera de las primicias de su cosecha como una ofrenda. ¿Y por qué Dios lo hacía? Para que el pueblo demostrara la obediencia y reverencia de ellos hacia Dios. También demostraba que confiaban en que Dios les proporcionaría suficientes cosechas para alimentar a su familia. ¿Y qué hacían entonces? Las primicias las traían al sacerdote del templo, quienes también debían ser honrados con este acto. Y fíjense un detalle importante: no se podía cosechar ningún otro cultivo hasta que se presentaran las primicias. Ahora, hay una palabra que se llama bikurim. Diga conmigo, bikurim. Es una palabra hebrea. Esta palabra literalmente significa promesa por venir. Los israelitas veían estas primicias como una inversión en su futuro. Hoy te doy, Señor, porque yo sé que tú me vas a dar.
¿Ven? Ese era el principio. Dios les dijo que si le traían sus primicias, Él bendeciría todo lo que viniera después. Amén. Pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se aplica eso hoy? Yo te voy a enseñar hoy. Lo vas a aprender. Ya no vivimos en una sociedad basada en la agricultura. Yo sé que la mayoría de los presentes pues ya no hacen eso. Creo que mi hermano Albino todavía siembra, ¿verdad, hermano Albino? Allá en su terreno. Varias veces fuimos a acompañarlo ahí. No a sembrar, sino que a cosechar. Me recuerdo de la sandía y otras cosas que él sembraba. Ahora la sociedad ya no se preocupa, por lo menos nosotros, no sé si hay gente. Levante la mano a alguien que todavía siembre en sus terrenos. Amén, allá mi hermana, miren, gloria a Dios. Yo sé que ellos expectantes por tener una cosecha. Pero ahora, ¿verdad? Aunque no hacemos eso, ¿verdad? Pero esa idea de los primeros frutos sigue siendo relevante, hermanos. Solo que cambia el significado para nosotros. Y dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El libro de Éxodo es un libro que nos enseña sobre las primicias. Y Dios enseña a los israelitas que entregaran el fruto de su primera cosecha para entender el valor de las bendiciones de Dios. Y todo el libro del Pentateuco, ¿usted sabe qué es el Pentateuco? El Pentateuco comprende los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hay en esos libros 13 veces Dios plantea esto de las primicias. ¿Por qué? Cuando Dios está hablando más de una vez de algo es porque Él quiere que nosotros aprendamos. Yo cuando estaba en la universidad aprendí algo. Cuando yo repetía más de una vez una cosa, se me memorizaba, ¿verdad? Y estábamos ahí leyendo 2, 3, 4. Pero el Señor 13 veces en el Pentateuco enseña precisamente sobre el tema de las primicias. Amén. Ahora, pastor, ¿y en el Nuevo Testamento? Sí, también. Porque usted ha de haber estado pensando eso. Quiero ver en el Nuevo Testamento qué hay. 1 Corintios 15:20. Ahí Pablo habla de algo maravilloso, hermano. Yo quiero que esto lo guardes en tu corazón. Allí Pablo habla de Cristo como las primicias de los que durmieron. Y así lo dice. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús entonces fue la primicia de Dios, su único hijo, y lo mejor que la humanidad tenía lo que Dios tenía para ofrecer a la humanidad. Dios entrega a Jesús, quien resucita de entre los muertos, ¿verdad? Y Él lo entrega por nosotros. Porque acuérdense que nosotros éramos los pecadores y merecíamos la muerte. Pero Dios dio la primicia de su Hijo. Qué maravilloso. Ahora, así como el Padre da a su Hijo, ¿qué vamos a sacrificar nosotros para Él? Porque la vida cristiana es importante cuando entendemos que hay cosas que debemos de sacrificar. Y esta instrucción de Dios para llevar la cosecha al sacerdote del templo se amplía en las Escrituras. Y ya no se refiere a frutos literales. Las primicias se refieren a cualquier ingreso
riqueza o bendición que un cristiano haya recibido a lo largo del año. Por eso la pastora y yo, como ejemplo, hoy traemos nuestra primicia. Yo la tengo aquí. Aquí traigo mi primicia. Yo sí quiero honrar a mi Dios. Y te voy a animar a que tú hagas lo mismo. Amén, hermanos. Ahora, pastor, pero ¿y los diezmos? Es diferente. Quiero enseñarte. Ezequiel 44:30 dice lo siguiente. Te voy a enseñar un poquito entre la diferencia entre diezmo y primicia. Dice Ezequiel 44:30, las primicias de todos los primeros frutos de toda especie y toda ofrenda de toda especie de todas vuestras ofrendas serán para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestra masa para hacer reposar la bendición sobre vuestra casa. Ahora, cuando damos el diezmo, damos la 10ª parte de los ingresos a la iglesia. Se dan a lo largo de todo el año. Se entregan en un sentido de fe y de obediencia después de que tú recibes tus ingresos por pago en cheque, por un salario, una comisión, lo que fuere. Pero la ofrenda de primicia es algo diferente. La ofrenda de los primeros frutos suelen ser un regalo anual a la iglesia que se hace en el momento de la cosecha. Pero nosotros no estamos cosechando literalmente manzanas o peras o trigo, sino, ¿qué tal? Nosotros estamos dando X días de salario de lo que yo recibo y de lo que la pastora recibe. Puede ser un cheque de devolución de impuestos, que tú des una primicia de eso. O a lo mejor ahorraste en la aseguranza un porcentaje y tú quieres dárselo. O hiciste la venta de algo. Todos estos momentos de cosecha en lo que el trabajo duro dio sus frutos, tú honras a Dios con eso. Pero también, hermanos, son oportunidades para volvernos a Dios en agradecimiento por las bendiciones. Si tú decides hacer una ofrenda de los primeros frutos, lo importante, y escúchame bien, es que lo hagas libremente, sin culpa ni obligación. Eso es importante. Yo por eso te estoy enseñando. El año pasado fue la primera vez. El año pasado no hablé de esto, porque todo tiene su tiempo en el Señor. Pero ahora tú ya estás enseñando y todos los hermanos tomaron tiempo y tomaron dinero para ofrecer estas canastas. Estas canastas, después la pastora ahí hizo unos números para que tú te la lleves de regreso, ¿verdad? Porque esto es simbólico. A lo mejor no te va a tocar la tuya. A lo mejor te va a tocar de cualquiera de los hermanos que hoy trajo esta ofrenda. Pero la enseñanza de esto es lo importante. Amén. 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 Se supone que es una celebración de todo lo que Dios ha hecho por ti. Es una especie, hermano, yo así lo he tomado y por eso lo escribí así, de adoración que puedes utilizar para apoyar el trabajo de todos. Y juntos venimos para adorar. Al final, los sugieres van a venir y te van a entregar un sobre, es voluntario. No es obligación. Amén. Amén. Y si hay disposición en tu corazón, vas a poder adorar a través de esa ofrenda. Una ofrenda de los primeros frutos es nuestra oportunidad para darle algo más al Señor. Ahora, ¿a dónde está la importancia de esto? Y te voy a enseñar algo de Caín y Abel. ¿Se recuerdan ahí en Génesis capítulo 4, versos 3 al 5? Ellos dieron cada uno una ofrenda. Y ahora no voy a enseñar sobre quién lo hizo bien y quién no lo hizo.
Esta historia de Caín comienza cuando dos hermanos hacen una ofrenda a Dios. Caín lleva parte de la cosecha que tenía de vegetales y Abel lleva una ofrenda de animales sacrificados. No voy a entrar en detalles en la historia, pero los sacrificios de Caín y Abel nos enseñan algo valioso. Dar nuestras primicias significa dar lo mejor para Dios. Y no voy a entrar en detalles, pero tú sabes quién dio mejor ofrenda. Amén. Amén. Significa entonces sacrificar algo que nos cueste un poco. Porque si no, no sería sacrificio. Significa poner a Dios en primer lugar, incluso antes que a nosotros mismos o a nuestra familia. La ofrenda de las primicias, amados hermanos, nos abre la posibilidad de permitir que Dios obre en nuestras vidas cuando nos acercamos a Él con las manos abiertas y no así. Esa es la diferencia. Si abres la mano, tú das, pero está abierta para que puedas recibir. Amén. Y ese es el principio de la primicia. Dios te pide algo para bendecirte. Amén. Esa es la llave. Solo quiere que tú tengas un corazón dispuesto para dar. Amén. Amén, hermano. Amén. Importante esto. Importantísimo. Porque es mejor dar. El principio bíblico es mejor dar que recibir. Amén. Y es que el ministerio de dar es un ministerio importante, es un don de Dios. Y la iglesia tiene que aprender eso. Amén, hermanos. Amén. Porque en la medida que tú extiendes tu mano para dar, tú vas a también a recibir. Amén. Gloria al Señor. Dar nuestras primicias debe recordarnos que Dios es nuestra prioridad o nuestra máxima prioridad. Y esto le demuestra a Él que le obedecemos y que Él puede confiar en nosotros. Amén. No sé si ustedes vieron ahora, ya están señaladas las varas de los límites del terreno. Ahí usted cuando salga puede ir a ver dónde están las estacas. Ya están delimitadas, ya está delimitado. Y si Dios nos lo permite, pronto vamos a tener elaborado el plano. Y por fe vamos a construir. Pero yo estoy creyendo que si yo tengo mis manos extendidas, Dios me va a proveer el dinero para construcción. ¿Me entienden? Porque como estas cuestiones son por fe, Amén. yo quiero aprender a caminar por fe. Hoy que me fui a Orlando para estar con mis hijas, porque no había podido estar con ellas, alguien me dijo, usted tiene que tener más contacto con ellas, sí, cuando Dios me dé chance, porque estoy ocupado en la obra del Señor. Y entonces me fui allí y pude darme cuenta de mi yerno. Mi yerno tiene una industria. Él empezó allá por el año 92 con una carretilla de helados. Como estudiante empezó a vender helados así en las calles, en la escuela, afuera. Elaboró su carretilla especial. Mira qué interesante, hermano. Y cuando yo veo eso, él fue caminando y en la oficina donde tiene sus empleados, tiene un cuarto donde él empezó toda la historia. Yo dije, yo necesito hacer eso, pero en el paso de fe. Él lo hizo pues sin ser cristiano. Ahí estamos sembrando la semilla nosotros, ¿verdad? Para que él pueda entender lo que Dios, porque él se asume sus méritos. Y dice, no, pues esta es parte de mi vida. No, yo le dije, es que Dios que te bendijo. Amén. Amén. Y ahora tiene cerca de 400 empleados, imagínate tú, ¿verdad? Y toda una organización. Pero me pidió que orara porque estos tiempos son difíciles. Los helados en enero no se venden, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que Dios nos enseña es porque quiere bendecirnos, pero también Él quiere que bendigamos a otros. ¿Ven, hermanos? No sé cómo está cayendo la palabra en tu corazón, pero si tú traías un corazón abierto, la palabra va a ser una obra poderosa. Amén. ¿Te parece?
lo más importante que Dios quiere de nosotros es que seamos generosos. Porque cuando somos generosos, demostramos que estamos agradecidos con Dios. Fíjense cómo son las cosas. Y entonces Dios obra. Y Dios, ¿verdad?, hace maravillas en nuestra economía. Y hoy, esta mañana, hoy, domingo, ¿cuánto es la fecha hoy? 26 de enero. Es un día muy especial para la iglesia. Es nuestra fiesta de primicias. Yo he estado toda la semana con gozo. Y ayer nos fuimos con la pastora a buscar la fruta, la verdura, qué sé yo, lo que trajimos hoy. Y yo sé que tú hiciste lo mismo, con un acto bonito, especial de tu corazón. Los que no lo hicieron, el otro año van a tener la oportunidad, amén, hermano. Amén. Usted va a poder traer su canasta, ¿verdad?, para ofrecerle al Señor. Y esto es importante porque nos permite, hermanos, empezar el año con una relación con Dios basado en la confianza. Óyeme bien, en el tiempo del pueblo de Israel sembraban y esperaban la cosecha confiando en el Señor. Las primicias, amados hermanos, se basan en la confianza y honra a Dios. Amén. Y honrar a Dios es importante. Por eso el proverbista, cuando comienza a hablar, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y dice, entonces, dice, y ahí viene el milagro, ahí viene la bendición. Dice que los graneros estarán llenos, que todo lo que nosotros tengamos, la arteza de amasar, no te faltará, te alcanzará el dinero, porque ese es el principio. ¿Tú lo quieres seguir? Hoy puedes aprenderlo y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo no entendía mucho esto, pero mi corazón se abrió y ha caído la palabra en terreno fértil. Y yo voy a hacerlo. Y usted lo hace. Y usted recibe provisión y bendición. Amén, hermanos. Amén. Si honramos a Dios con las primicias, con nuestras primicias, lo mejor del primer mes, Él nos honrará. ¿Y sabes qué significa honra? El diccionario nos da la definición. Honra significa valorar, respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien, dar honor o celebridad. Y la palabra de Dios dice en 1 Samuel 2:30: honraré a los que me honran. Mire qué interesante. Y la palabra se tiene que cumplir en la vida. Y se cumple, hermano. Porque Dios no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para arrepentirse. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Te puedes imaginar esto? Quizás tú nunca te has imaginado que Dios te premie, que Dios te enaltezca. Pero la palabra honra precisamente quiere decir eso. El origen de las primicias está en los primeros frutos de la cosecha del año que se lleva al sacerdote. Y este es el poder de las primicias que está ahí en Levítico 23 del 9 al 10, que fue el versículo de referencia que leímos al principio. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas las primeras cosechas, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha. Qué lindo, hermano. Quiero decirte que la primicia es una señal que ya ha sido bendecido. Amén. El hecho de que el pueblo de Israel diera las primicias significaba que ellos ya habían entrado en la tierra prometida. Ellos tuvieron que pasar por el desierto 40 años. Fallaron en poder obedecerle a Dios, pero finalmente la siguiente generación entró en la tierra prometida. Ellos habían entrado en la tierra de la promesa que Dios les dio, pero se tardaron. No nos tardemos nosotros en entrar a esa tierra, hermano. Significa que ahora estamos comenzando el 2025.
Y hoy Dios te dice, ¿sabes qué? Entrega tu primicia. Tú has tenido trabajo, has tenido alimento, has tenido vestido. Amén. Ya tú estás viendo la misericordia de Dios. La gracia de Dios está en tu vida. Yo sé, el camino para muchos no ha sido fácil. El 2024 nos dejó algunas situaciones difíciles. Hay temas a lo mejor pendientes. Pero ya estamos terminando el mes de enero y estamos avanzando hacia el 2025. Procuremos caminar en bendición. Amén, hermanos. Dice Deuteronomio 26:3. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Y aquellos que quieran, después de este momento de predicación, dar una primicia a Dios, cada uno de ustedes va a declarar esta palabra de Deuteronomio 26:3. ¿Ah? Porque ustedes se van a presentar, la pastora y yo vamos a estar al frente con el alfolí y tú vas a declarar esta palabra. Entonces, la primicia, hermano, es un testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios. Y el pueblo de Israel lo hacía y desfilaban presentando a Dios su gavilla, lo mejor del fruto. ¿Me entienden? Porque con las primicias, hermanos, honramos a Dios. Y quiero hablarte un poco del libro de Nehemías. ¿Quiénes han leído el libro de Nehemías? Nehemías era un copero que Dios lo llamó a reconstruir los muros de Jerusalén. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años allá con Nabucodonosor. Y cumpliéndose el tiempo, Dios levantó a siervos de él para que fueran a reconstruir su ciudad que había sido destruida. Y Nehemías, Dios lo usó para eso. El pueblo regresa de la cautividad y empiezan a reconstruir los muros de Jerusalén. Se organizan, reconstruyen los muros y de repente se le pide a un sacerdote que busque el libro de la ley, así le llamaban a la Biblia. Ellos habían olvidado la palabra, habían dejado la ley, la esclavitud los había alejado de Dios, como la esclavitud del pecado nos puede alejar a nosotros. Pero gracias a Dios que tenemos a alguien que puede estar por nosotros, que es Jesucristo, y delante del cual podemos confesar nuestros pecados. Y entonces el pueblo tomaron el libro de la ley, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que habían caído en desobediencia, se arrepienten y por 6 horas estuvieron de pie, escuchando, llorando, arrepintiéndose de sus pecados. Y ellos le confiesan a Dios. Y le dijeron, sí, nuestros padres fueron rebeldes. Ellos anduvieron en un camino equivocado. ¿Verdad? Pero ahora, Señor, tenemos delante de nosotros la palabra. Y es la palabra que instruye al pueblo. La Biblia. Y es a través de la Biblia que nosotros aprendemos todos estos principios espirituales, hermano. Porque estos son principios espirituales. Y qué bueno que tú estás hoy esta mañana aprendiendo estos principios. Y dice Nehemías capítulo 9 versículo 35. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Todos calladitos, bien motivados. Amén. ¿Estás motivado por esto que te estoy enseñando? Amén. Amén. Amén, amén. Aun cuando tenían su propio reino, dice, no te sirvieron. A pesar de que derramaste tu bondad sobre ellos, les diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar su perversidad. La naturaleza del hombre,
la tendencia de no querer buscar a Dios. Pero ahí mismo en el capítulo 10 de Nehemías, ¿ya?, ellos hacen un pacto con Dios de obedecer la ley. Y es interesante porque en el proceso, los hebreos, ustedes saben, los israelitas no se mezclaban con otros pueblos, mantenían su línea. Pero cuando fueron llevados a la cautividad, se olvidaron de Dios y empezaron a mezclarse con diferentes culturas, y se mezclaron con culturas que eran idólatras. Practicaban la brujería, practicaban la hechicería y se desviaron de Dios. Y muchos de ellos se casaron con mujeres que eran impías, así dice la Biblia. Y una de las decisiones que tuvieron que tomar, algunos tenían familia, 4 o 5 hijos y su mujer o 2 mujeres, y tuvieron que tomar la decisión de separarse de esas personas. No era nada fácil. Ahora el creyente, y con todo respeto voy a decir eso, se une en yugo desigual, que es lo mismo. Un creyente fiel que viene a la iglesia, se congrega, hace todo lo que debe de hacer, pero un día se enamora, conoce a una mujer que no es cristiana y esta mujer lo desvía del evangelio. ¿Me entienden? Por eso es importante el matrimonio, pero es importante la relación en el matrimonio, ¿verdad? Y no lo enseñamos mucho porque las veces que lo he enseñado, muchos ya no regresan a la iglesia, porque es delicado el tema. Pero este pueblo se separó de Dios, perdió tantas cosas y fueron disgregados por todas partes. Y ustedes saben las consecuencias que el pueblo de Israel tiene. Hoy es un pueblo que tiene enemigos por todos lados, pasa en guerra la mayoría del tiempo. Acaban de hacer un alto al fuego, pero a costillas de un montón de muertos y de destrucción por la naturaleza humana, la naturaleza de pecado. Pero bueno, no me quiero distraer, solo te hago una semblanza de todas estas cosas. Ahora, ellos, después de esta experiencia espiritual, donde la palabra los confrontó, se pusieron a cuentas con Dios, ¿verdad? Muchos de ellos decidieron tomar y obedecer las ordenanzas de Dios, pero algunos no participaron, porque tenían arraigadas las costumbres de estas personas con las que se habían mezclado, otros pueblos idólatras que no creían en Jehová, en Yahvé. Y alguien dijo por ahí, no, pues yo no voy a llevar mi primicia a la iglesia, yo la voy a llevar a otro que necesita. Otro por ahí dijo, no, pues mejor en lugar de dar la primicia me compro algo que sea para uso mío. ¿Por qué tengo que dar la primicia? Y quizás era bueno hacerlo, pero no era la instrucción de Dios. Por ahí dijo otro, no, pues este año no me fue tan bien, yo no daré nada. Se oye lógico, pero no era la instrucción de Dios, porque Dios ya los había sacado de la cautividad, les había dado casa, trabajo, pero se negaron ellos a abandonar la perversidad. Así que, ¿saben qué hace Nehemías? Nombra a los que sí se comprometieron y les describe una logística hasta para la leña, hasta cómo iba a ser la repartición de leña. Usted lo puede leer en el capítulo 10 de Nehemías, yo no tengo tiempo. Y da todas las instrucciones para el templo. Y en Nehemías capítulo 10, versículos 35 y 36, él les da las instrucciones siguientes. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda la cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales.
Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. El sacerdote acá jugaba un papel importante. Y también Nehemías 13:31 dice: también me aseguraré de que llegará el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Nehemías, como líder, dispuso entregar las primicias para ser recordado. Yo cuando estudiaba este libro decía, wow, qué líder más poderoso, porque él tuvo mucha adversidad en reconstruir el muro. Y hay muchos de nosotros que tenemos nuestros muros caídos. Necesitamos reconstruirlos. Necesitamos reconstruir las relaciones en nuestros matrimonios. Amén, hermano. Hay muchos matrimonios que están pasando pruebas. Necesitamos unidos ayudarnos unos a otros para reconstruir esos muros caídos de relación, de comprensión, de amor. Amén, hermanos. Es importante. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Y los que no se han casado, casarse. No voy a oír ningún amén. No creo. Sí, hermano. Porque eso permite que estemos bien con Dios. Él te ama, ¿verdad? Él ama, dice, al pecador, pero aborrece el pecado. Y tenemos que estar bien con Dios. Y tenemos que ir a la palabra y decirle, sí, Señor, yo tengo muchas cosas que debo de dejar. Yo me he acostumbrado al mundo. Tengo un pie en Egipto y otro en Israel. Estoy todavía, pero yo necesito entender que tú quieres que yo haga un cambio. Ayúdame, Señor. Amén. Y ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos. Amén. Para reconstruir esos muros y levantar líderes aquí que nos enseñen, sacerdotes que podamos dar el ejemplo a ustedes. Amén. Porque de eso se trata. No es fácil ser pastor. No es fácil venir y aceptar muchas críticas. No es fácil a veces estar solo, porque nos quedamos solos a veces, como se quedó Nehemías. Nehemías, allí ven enemigos que lo quisieron destruir, le pusieron trampas. El enemigo quiere poner trampas a la familia, a los matrimonios, pero nosotros no nos vamos a dejar, amén, hermanos. Amén. Nosotros nos vamos a parar y vamos a seguir las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Y algunas instrucciones implican despojarnos de algunas cosas. Pero si Dios tú le das, Él te va a recompensar. Amén. Él te va a recompensar. Amén. Y lo que tú des para Él y para los demás, porque de eso se trata. Yo estoy preocupado que la vecina de aquí del terreno, no lo iba a decir, pero el Espíritu me llama que lo diga, se había metido no sé cuántos pies a nuestro terreno. Ya vinieron a poner las marcas y la vara de medición está metida hasta allá en un terreno que supuestamente ella creía que era de ella. Y tenemos que resolver esa situación. Estoy preocupado, pero digo, bueno, Señor, este es tu terreno. ¿Me están entendiendo, hermano? Ya tiramos porque queremos saber qué es lo que pertenece a nosotros, porque Dios nos lo dio. Y yo quiero cuidar lo que Dios nos dio. Amén. Amén. Y Él nos lo dio. Ustedes saben la historia de cómo obtuvimos este lugar. Y todavía estamos en este ranchito, pero Dios quiere que levantemos algo diferente. Amén. Quiere que reconstruyamos los muros y que seamos una iglesia de influencia en la comunidad. Amén. Que cada uno de nosotros nos demos a conocer y que nos conozcan y que sepan que así como Nehemías vamos a reconstruir los muros de muchos matrimonios que los tienen Amén. Caídos. ¿Ven, hermanos? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Pero por otro lado, hermanos, ser obediente es algo que a Dios le agrada. Amén. ¿A que somos alguitos por ahí desobedientes? Un poquito desobedientes. Yo, cuando analizo mi ministerio, ¿verdad?
Digo, Señor, pero estaré haciéndolo bien. ¿O será que los demás necesitan hacer algo más? Y ese es el punto en la iglesia, hermano. Hay hijos y hay hijos que son más obedientes que otros. Y eso pasa en las familias. Y quisiera hablar un poco sobre la gratitud. Quiero hablarte de Ana. ¿Quiénes se recuerdan de Ana, la madre de un profeta que se llamaba Samuel? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Se recuerdan cómo ella estuvo agradecida con Dios? Porque todo esto de lo que estamos hablando y de darle al Señor las primicias es por agradecimiento. La palabra del Señor dice que Dios se acordó de Ana, porque ella no podía tener hijos. ¿Se recuerdan una experiencia hermosa allí en Primera de Samuel, donde ellas se van al templo y el Espíritu Santo ministra a Ana? Y ese día Ana clama al Señor, porque en los tiempos de Ana, una mujer que no podía tener hijos, pues la consideraba una mujer, una maldición. Esta mujer se presenta delante de Dios y clama. ¿Amén? Y ella le ofrece su primer hijo a Dios, como primicia. ¿Hay alguien que quiere ofrecer su hijo a Dios? Y traerlo aquí que sirva desde chiquito, ¿verdad? Porque así pasó con Samuel. Dice 1 Samuel 1:11. Dice que Ana hizo un voto, hermano. Oh Señor de los ejércitos celestiales, le dijo, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará su cabello. Ana, hermanos, dedicó su primer hijo al Señor. Ese primogénito fue ofrecido a Dios. Y todos recordamos la historia. Yo ya les dije, ¿verdad? Ella estaba angustiada, estaba desesperada, estaba con una gran tristeza en su corazón, porque se burlaban de ella. Y Penina, la mujer, la otra, se burlaba porque la otra tenía varios hijos. Y ella sufría la vergüenza de no poder tener hijos. Pero la situación cambió totalmente cuando Ana decide ofrecer su primicia. Y allí el kit de esto que estoy enseñándote. 1 Samuel 2:21. Entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ella entregó su primicia y Dios le dio 5 hijos más. Amén, hermano, no se goza usted por eso, no se alegra. Amén. Porque Dios es fiel, hermano. Amén. No se queda con nada, te da más. Ella le dio 1 y él le dio 5. Aleluya. Amén. ¿Cómo la ven? Porque quiero decirte que la primicia es una bendición. Amén. Y vamos a leer otra vez Ezequiel 44:30. Porque esto es importante. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También se entregarán a los sacerdotes las primeras muestras de cada cosecha de grano y lo primero de la harina, para que el Señor los bendiga los hogares de ustedes. ¿Y por qué se habla de esto, hermano? La entrega de las primicias provoca que el Señor bendiga nuestros hogares. Y la bendición estará en tu familia en todo el sentido de la palabra, porque esa es la promesa de Él. Ahora, ¿por qué llevar las primicias al templo, al sacerdote? Porque es la instrucción de Dios. Aquí hoy ustedes las van a traer a nosotros, los pastores. Ahora, en el tiempo ese, los que ministraban el templo no recibían más que todo de Dios. Por eso cada ofrenda era para el sostenimiento. Gracias a Dios nosotros todavía no recibimos eso porque yo trabajo.
Pero ustedes están en la obligación de sostenernos si tomamos en serio la palabra. Hello. Amén. Hello. Amén. Pues sí. ¿Verdad que no se oye bien? Pero son las disposiciones de Dios. Sin embargo, yo sí tengo que estar aquí, venir temprano, venir a enseñar, prepararme. ¿Verdad, hermanos? Amén. Pero la responsabilidad es de todos y es lo que Dios está hablando hoy. Y no se oye muy, ese amén no se oye muy gozoso. ¿Sí? ¿Verdad? Yo tengo un corazón de pastor. Yo no me autoproclamé. A mí Dios me llamó. Amén, hermanos. Amén. En la soberanía Dios quiso y me puso acá. Lo mismo que esos sacerdotes. Por eso el Señor tuvo cuidado de ellos. ¿Ah? Yo no estoy aquí porque quise, sino porque Dios así lo quiso. Ahora, ¿qué quiero yo decir? Pero tú a lo mejor ya te estás imaginando y diciendo, pero ¿y no está diciendo Dios que es para bendecirme a mí? Pues sí, pero la bendición te va a llegar cuando tú bendigas al sacerdote. Ese es el kit de esta enseñanza. Amén. Es a través del pastor que a ti te va a llegar la bendición. Hello, Amén. eso es lo que dice. A lo mejor no te guste, a lo mejor no estés de acuerdo, a lo mejor digas que no es así, pero quiero decirte algo, hermano, y te voy a preguntar, ¿quieres recibir la bendición? Bendice a tus pastores. Amén. No hables mal de ellos. No sientas que toda la carga la tienen que tener ellos. ¿Ven? Amén. Jesús, el poder de una primicia. Cristo, hermano, resucitó de entre los muertos como primicia de los que dormían. Él estaba representado por el primer manojo de la primicia. Y ustedes lo oyeron, dice que el primer manojo del trigo, ¿verdad? Debían de apartarlo para el Señor. Y la resurrección de Cristo se realizó el mismo día en el que ese manojo era presentado ante el Señor. Porque nada es casualidad en las cosas de Dios. Allí en Levítico 23, 9 y 10 dice, cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Cuando tú das el primer manojo, lo primero dedicado a Dios, eso está representando, hermanos, toda la cosecha. Así Cristo, la primicia, representa la gran cosecha espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Y un día, en un momento determinado en que Dios lo determine, ¿verdad? Él va a venir por esa promesa, por esa cosecha. Y tú y yo esperamos estar allí. Amén, hermanos. Amén. 1 Corintios 15, 19 y 20. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es, dice, el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron, porque así fue. ¿Verdad? Primero que resucitaba de entre los muertos. La primicia, hermanos, de la cosecha consagrada a Dios es símbolo de cosechas aún más abundantes que van a venir. Y la resurrección de Jesús, hermanos, nos afirma o nos confirma que hace posible nuestra propia resurrección, porque si Él no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos la promesa de resurrección. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, eso implica que creamos también en el principio de los primeros ingresos. La resurrección de Jesús representa la seguridad de que los creyentes al dormir también serán resucitados. ¿Cuántos creen que vamos a resucitar algún día? Amén. Entonces, también creamos este principio de las cosechas. Amén. De Éxodo 23, 19. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Entonces, esta enseñanza es
para que aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios, a honrarle con nuestros primeros ingresos, ¿eh? A poner a Dios, hermanos, como nuestra prioridad, ¿eh? Porque buscad primeramente el reino de Dios, dice la palabra, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Amén. Ahora yo quiero invitar a mis hermanos allá atrás, por favor. Hay unos sobres que ellos van a entregar. Yo ya tengo el mío listo aquí. Si hoy el mensaje caló en tu corazón, entréguelos, hermanos, a cada quien. Disculpe que no tiene ninguna referencia. Y es una decisión voluntaria. Pero le doy la oportunidad de sembrar una primicia. ¿Eh? Y voy a pedir a la pastora, ¿qué se hizo la pastora? A traer a los niños, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, es lo que fui a ver. Por ahí hay una canasta, pastora, ya está, mira. Te pones ahí al frente, ya me voy a poner yo ahí. Usted puede tomar la decisión de dar una primicia esta mañana. Puede ser lo que usted decida, un día de su salario o una ofrenda. Alguien por ahí me di cuenta que había vendido algo y dijo que hoy lo iba a entregar, ¿verdad? Y así cualquiera de ustedes que haya tenido en su corazón honrar a Dios. Dice Deuteronomio 26 del 1 al 4. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile, aquí está mi primicia. Entonces voy a pedir a los que tienen su sobre, ahí con la pastora, traigamos nuestra primicia, y los que la traigan, yo voy a guiarlos en una declaración. Pastor, ¿lo puedo poner por ser? Sí, claro. Sí, por supuesto. Dice la palabra en Deuteronomio 26 del 1 al 4. Entonces el sacerdote tomará la canasta y la colocará frente al altar. La pastora después lo va a poner allí. Y dice Deuteronomio 26:11. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. Hay un canto ahí, quiero que se pongan todos de pie, mi hermano Josué, un canto de gracias. Vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido nuestro proveedor siempre. Y ahora Él nos invita a que extendidas las manos le demos a Él una primicia especial, algo de nuestro corazón. Adoremos al Señor. Y me ha dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.